El sistema de salud en el Perú y en el mundo, ¿no?, se va a medir de esta manera. Desempeño del sistema de salud, los principales fracturas y retos que tienes hoy y al futuro. Entonces, el desempeño del sistema de salud debe cumplir 4 criterios, ¿no?, en el Perú, o en Cusco, en Ayacucho, en Huancavelica o en cualquier país del mundo. Y me preguntaré, ¿el Estado mejora las condiciones de salud de la población? ¿Brindará una atención satisfactoria? ¿Protege el financiamiento, o sea, el gasto de bolsillo? ¿Evita el empobrecimiento por temas de salud? Y se distribuye con equidad. Entonces, esto es muy importante, hablar de este tema. El primer tema, mejorar las condiciones de salud de la población, ¿no? El Estado debe garantizar, ¿no?, una adecuada atención en servicios de salud. Lo más cercano que tenemos, por ejemplo, ha sido el COVID, ¿no? Certero o no certero, fuimos el primer país en el mundo con más muertes. La letalidad ha sido muy grande. ¿Por qué digo certero o no certero? Porque muchos, por lo que reportan, ¿no?, en las revistas científicas, ¿no?, leí un artículo donde mencionaba que solo la 4ª parte se había notificado de las muertes, ¿no? Y aparentemente Perú era el que había reportado de acuerdo a la realidad, pero cosa que tampoco es cierto, porque hay muchos que han fallecido y nunca registraron, ¿no?, porque fallecieron en la casa, los enterraron y nadie se enteró, ¿no? Entonces, en esa condición, ¿el Estado mejoraba la condición de la salud en el COVID? No. Ahí nos desnudó que nuestro sistema de salud era precario, ¿no? No cumplía prácticamente con la infraestructura, ni el equipamiento, ni los profesionales, y entonces podemos decir que la condición de la salud de la población no mejoró. Ya no hablemos del COVID, ¿no? Hablemos de otros indicadores. Por ejemplo, uno de los indicadores es mortalidad materna. En Sudamérica, el Perú es uno de los peores indicadores en Sudamérica. Si comparamos con Chile, invierte de hecho más, ¿no? Es decir, que Chile, ¿no?, en un atleta invierte, bueno, mejor alimentación, mejor preparación, le dan mejores recursos, ¿no? Y el Perú no le alimenta bien, no le da el tiempo necesario para que haga su entrenamiento. Entonces, de hecho que, ¿no?, el atleta de Chile va a rendir más, es lo mismo en salud, ¿no? Entonces, si lo comparamos, ¿no?, el tema étnico, cultural, no nos diferenciamos casi mucho, ¿no? Somos casi parecidos, ¿no? Y entonces, pero la mortalidad materna perinatal en el Perú es 7 veces más que Chile. De hecho, que Chile, ¿cuánto invertía de su PBI? 9%, ¿no? Y el Perú 6.5%, ¿no? Entonces, de hecho que están mejores preparados, ¿no? Y eso se pudo demostrar también en la pandemia. El tema de la pandemia, no ha sido solo en Perú, sino ¿no?, a nivel mundial, pero ahí, ¿no?, nos refleja, ¿no? Por ejemplo, si vemos otro indicador, ¿no?, por ejemplo, tuberculosis, en comparación de otros países, igual nuestros indicadores son muy malos, ¿no? Y no solo eso, sino también el indicador de multidrogoresistencia, ¿no?, en el Perú es pésimo, ¿no? Y podemos ver y comparar cualquier otro indicador. Entonces, esta parte, ¿no?, hoy por hoy no mejora las condiciones de salud de nuestra población. ¿Con condición se refiere a la calidad tanto del paciente como la infraestructura? No, es en global todo: equipamiento, infraestructura, recursos humanos, organización, control, todo, ¿no? Sí. No solo eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? El sistema de salud era fragmentado, ¿se recuerdan?
¿no? No había coordinación. Un establecimiento de salud de primer nivel no podía coordinar, incluso para una referencia hoy por hoy. No hay una buena coordinación. Y el otro tema, ¿no? Existen más de 33, ¿no?, decisores en salud. Uno es MINSA, otro es salud, otros son las privadas, otros las Fuerzas Armadas, ¿no?, la sanidad no policial, ¿no?, la sanidad penal. ¿Y cuántas regiones tenemos? ¿Cuántas? ¿Cuántos departamentos? 4. 24 departamentos. Y cada departamento, ¿no?, toma sus propias decisiones, ¿no? Entonces, si el ente rector es el MINSA, no puede ir a salud y decir, ¿sabes qué? No estás cumpliendo, ¿no?, con atender tantas cantidades de pacientes por hora. No puede decir, ¿no?, compra más medicamentos, ¿no? Cada uno va velando. Imagínate más de 30 decisores en el tema de salud. Entonces eso es el problema. En otros países es igual, no hay así. ¿No? Lo que está buscando Zamora, por ejemplo, ¿qué quiso? Unificar el salud, ¿no?, Fuerzas Armadas con el MINSA. Y eso están pensando y siguen trabajando, solo que no hay todavía una decisión del gobierno. El otro tema es brindar una atención satisfactoria. ¿Tú crees que con esos problemas, no, están brindando, todos están satisfechos con la atención? La insatisfacción es muy grande en el Perú, por temas de infraestructura, por temas de acceso, ¿no?, por maltrato, ¿no? No sumado a todo ello, ¿no?, tienen que hacer largas colas, levantarse a las 5 de la mañana, ¿no?, y muchas veces no alcanzan a un cupo, ¿no? Entonces, no protege financieramente a su población en la pandemia. Imagínate, esto es, ¿no?, esto, ¿qué quiere decir? ¿No? Que la población no debería utilizar de su plata para no empobrecerse en temas de salud, sino el gobierno debería cubrir, o tu IAFA pagar. Pero en la práctica, en la pandemia, ¿cuántos han vendido su casa? ¿Cuántos han vendido su carro? ¿Cuántos se han endeudado? Han tenido que terminar, ¿no?, de empeñar prácticamente sus órganos por toda su vida para salvar. Y entonces, ¿no?, el gobierno no protege en estos momentos. ¿Qué es lo que pasa? Vas a operarte de una patología de alto costo al Loaiza y no encuentras ese insumo o ese medicamento. ¿Quién termina pagando? Tu bolsillo, ¿no? Y entonces, y eso en Lima, imagínate, ¿no?, en el primer nivel de atención. Y ahí vamos a ver, ¿no?, información reciente, ¿no? Por ejemplo, en Ancash, que no hay medicamentos, siendo una región que tiene bastante cano, ¿no?, y tiene Antamina al costado. Huari es una de las provincias que tiene más presupuesto, ¿no? Y entonces, Huari es un departamento, no es un departamento, es un distrito de Ancash. Entonces, ¿en Perú hay protección financiera? No. ¿Se distribuye con equidad? ¿Hay tomografía en, no sé, en Ayacucho? Quizás sí, quizás no. Y en algunos sitios no hay tomografía. Y si tiene un ecógrafo está malogrado. Y si tiene un equipo de mamografía, no hay quien los tome, ¿no? Y hay elefantes blancos también porque no tienen recursos humanos, ¿no? Y no tienen profesionales de salud. Entonces, todo esto nos damos cuenta, ¿no?, que el desempeño en el sistema de salud en el Perú es deficiente. Entonces ahora vemos el tema de debilidad y fracturas del sistema de salud. 5.
Débil gobernanza. ¿Qué es gobernanza? ¿Qué entendemos por gobernanza? ¿Alguien me puede decir? Ejercer poder. Es la capacidad del Estado que ejerce soberanía para el bien, ¿no?, de la población. ¿Habrá? No hay inestabilidad institucional, muchos cambios de presidentes, muchos cambios de ministros, y la mayor cantidad de los ministros duran 11 meses. 11 meses. No hay un liderazgo político, como les decía, ¿no? Yo no le puedo decir a la región Ancash, invierte en infraestructura. No le puedo decir a la región Huancavelica, compra más medicamentos, ¿no? Entonces, eso nos hace débil gobernanza. Precariedad. Precariedad no solo hablamos de la poca inversión del Estado, no solo hablamos de las infraestructuras que se están cayendo a pedazos, ¿no?, sino ya tenemos una población que no tiene agua ni desagüe. No tener agua y desagüe es condicionante para enfermedades, ¿no? A una persona de ese, por ahí una casita, ¿no?, que tiene hipertensión, diabetes, no le voy a decir, ¿sabes qué?, vaya a un programa de prevención o haz tus actividades físicas, ¿no? Uno, porque no tiene condiciones, no tiene plata, y si va, no le van a atender, ¿no? Entonces, hay una precariedad en todo, ¿no? No solo en equipamiento, sino en insumos, medicamentos. Entonces, aquí también, no hay carreteras, no hay vías de acceso, hoy por hoy. Tienen que viajar con lanchas largas horas, no solo eso, ¿no? La obstetra tiene que salir pidiendo ayuda a la población para sacar a la gestante que se está complicando con una preeclampsia, ¿no?, ahí en camillas improvisadas. Hay mucha precariedad en el hospital, no solo en el primer nivel, sino también, ¿no?, en institutos y hospitales. No saben hacer un gasto adecuado del presupuesto destinado para eso. El tema de fragmentación. Mira, más de 30 sistemas de salud, lo que les decía, ¿no?, los departamentos, ¿no?, de salud, MINSA, ¿cómo se ponen de acuerdo? El MINSA, el ente rector, le dirá las políticas que vamos a ver ahí, que tienen que trabajar, pero no pueden tomar decisiones en ellos. Aquí, débil gestión, ¿no? Compro lo que no necesito y compro a altos costos, y muchos de los medicamentos, ¿no?, se han vencido porque no le doy una adecuada rotación, porque no he comprado lo que necesitaba, ¿verdad?, ¿no? Compro equipamiento que no hay mantenimiento, ¿no?, porque me costó barato o porque me gustó, pero no hay en el mercado, solo es el único equipo, ¿no? Se malogró y ya no hay cómo gestionar, ¿no? Almacenes llenos de medicamentos, ¿no? Aquí poco gasto de mantenimiento en equipos. Por ejemplo, lo que les mencionaba, ¿no?, para tener un tema de seguridad del paciente tenías que tener un plan de mantenimiento preventivo y un plan de mantenimiento correctivo. Las estadísticas mencionan, ¿no?, que solo el 40%, ¿no?, de ese presupuesto destinado para esto se gasta, y mucho de eso se devuelve. ¿Por qué? Porque no saben cómo gastar. Y el otro tema es la corrupción, pues, ¿no? Ese PBI de 6.5, ¿no?, al gobierno regional, ¿no?, ahí va disminuyéndose porque hay mucha corrupción. De ahí ese presupuesto llega a la red con otro, y así sucesivamente. ¿Y qué está Y haciendo? de hecho que la corrupción no solo es del Perú, ¿eh? ¿Hay algunos programas que se están haciendo para bajar eso? Claro que sí, ya lo vamos a ver. El tema, por ejemplo, en el tema de la fragmentación, quieren unir salud con MINSA, eso ya todos lo saben. Solo que los de la salud no están de acuerdo, están ahí, pero supongo que en un promedio de 5 o 10 años se va a lograr eso, ¿no? Van a tener que encontrar algún mecanismo. Ahora vamos a hablar, conociendo eso, los retos actuales en el primer nivel.
los servicios del primer nivel, ¿no? Hay problemas de infraestructura, dicen que el 97% de los establecimientos del Perú tiene problemas de una infraestructura inadecuada, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver, no hay pared, no hay luz, ¿no? La sala de operaciones con filtraciones que no pueden utilizar. Y esto es frecuente. Acá, por ejemplo, ¿no? La obstetra tiene miedo que se caiga en la pared porque está húmedo. Y siguen atendiendo porque no tienen de otra. No tienen de otra. Y este no solo es en Lima. En la parte rural es peor. Hay abandono total del Estado. Si en Lima pasa esto, imagínense. Por ejemplo, hoy va a salir en la noticia panorama de mi hospital. Compran una ambulancia de última generación, ¿no? Pero no tienen los equipos necesarios y está guardado. Hoy va a salir. Y somos un hospital pequeño y tenemos con eso 3 ambulancias. Y no utilizamos las 3. Pero ¿quién no quiere hacer una gestión de comprar algo y pedirle al Estado dame? Pero esa ambulancia tranquilamente podía ir a otro establecimiento de salud que sí lo necesita, ¿no? Entonces, falta de insumos, nos damos cuenta que sí, ¿no? Escasez de personal, de todas maneras, ¿no? Alta carga de enfermedades crónicas, sí, últimamente, los no transmisibles, ¿no? La diabetes, incluso hablan de pandemia, de diabetes, de obesidad, hipertensión, ¿no? La población está envejeciendo más, ¿no? Y en el primer nivel no hay especialistas, ¿no? Para poder atender. Entonces, alguien tiene que, ¿no? hacer un nuevo perfil de establecimientos de salud para esa capacidad. No solo eso, sumado a los problemas mentales, ¿no? Problemas de suicidio. Hace poco, ¿no? Llegó una paciente a un hospital en Huaraz, no lo atendieron, ¿no? Y se incendió. Hace poco, seguro que lo han visto en la noticia. ¿Sí? ¿No? Sí, ¿no? Sí. Ahí se quemó. Psiquiátrica. Resolución limitada, ¿no? Los primer nivel no va a poder atender a estas patologías, ¿no? Fragmentación, ¿no? Brecha digital, infraestructura tecnológica insuficiente, no tienen internet algunos establecimientos de salud, no tienen teléfono. Todavía, hace 10 años, algunos establecimientos tenían la radio, ¿no? Algunas redes de salud siguen reportándose con la radio, ¿no? En tema de infraestructura, ¿no? Mencionaba el MINSA en el 2023 que el 97.13% de los establecimientos de la salud, ¿no? presentaban una capacidad instalada inadecuada. O sea, prácticamente todos los hospitales. Y uno de los retos era construir 1000 establecimientos de salud. 1000. Pero 1000 es poco para todo lo que necesitamos. Y de nada sirve que me construyan una posta o un centro de salud, ¿no? Que no va a poder atender a toda esa población. Mira, los establecimientos carecen de infraestructura hospitalaria y insumos básicos y medicamentos. Esto ni siquiera tengo que decirlo, eso en 2022 nos pudimos dar cuenta, ¿no? Con todo de la pandemia. Igual, no ha pasado mucho y sigue habiendo esas falencias. A pesar que el gobierno está invirtiendo más. El tema de recursos humanos, ¿no? Mi población necesita hacer actividades de salud mental. Pero si me dan un médico, una enfermera, una obstetra, ¿voy a poder atender adecuadamente? No voy a poder atender. No puede el médico asumir todas esas funciones que el gobierno debería asumir. Pero necesito hacer gestiones, ¿no? Para conseguir un médico más. ¿Cómo hago? ¿No? Tendré que ir a mi red de salud y sustentar, ¿no? ¿Quieres que atienda a tu población? No tienes que darme más. Y hay otros problemas. Según la OMS, dice que en el Perú la falta de personal médico continúa siendo uno de los retos más grandes en el sistema de salud. Recomienda
¿no? Que por 10.000 habitantes debería tener 23 médicos, 23 enfermeras y 23 obstetras para 10.000 habitantes, ¿no? El MINSA ha calculado que tiene un déficit de 24.000 profesionales en el primer nivel de atención. Sabemos que el primer nivel de atención era la puerta de entrada y debería atender el 80% de las patologías, ¿no? Mira, falta 18.000 médicos, 60.000 enfermeras. De hecho que sí, siempre hay más enfermeras que médicos, ofrecen otras actividades más, ¿no? Y todo esto aumenta o sobrecarga los centros de salud, ¿no? De mayor nivel. Si no puedo resolverte en el primer nivel porque no tengo infraestructura adecuada, no tengo recursos, ¿no? La gente ya no confía. ¿Para qué voy a ir al centro de salud? Mejor voy a pagar mi pasaje, me voy a ir al departamento o al capital de provincia. La OMS mencionaba, ¿no? Como mínimo debería tener 23 médicos, 23 enfermeras, 23 enfermeras, ¿no? En el Perú, al 2021, existía un promedio de 43.5 profesionales de salud por cada 10.000 habitantes, ¿no? De ellos prácticamente eran solo 17 médicos, ¿no? 20 enfermeras y 6 obstetras. Faltan más obstetras, ¿no? Entonces, si nosotros nos damos cuenta de eso, ¿no? Solo el 30% de los médicos trabajan, ¿no? En la atención primaria. Entonces, sabiendo que debería atender el 80%. Si nos damos cuenta, en el 1, ¿quiénes estaban? Una enfermera y por ahí un técnico. En el segundo nivel, ¿no? Había un médico cirujano, una enfermera, una obstetra, una asistente social, hay un técnico y nada. En el tercer nivel, que atiende ya 12 horas, ¿no? Un médico, una enfermera, una obstetra, un odontólogo, una asistente social, un técnico auxiliar, una nutricionista, un tecnólogo médico, ¿no? Un técnico en farmacia, un técnico auxiliar en estadística, y hay un psicólogo y un médico veterinario. Aquí debería quizás fortalecerse, pero ¿un médico podrá hacer? ¿Podrá hacer? ¿Con 2? 3? Necesitan más. Necesitan más. Mínimo lo que hace la comparación es mínimo 3 médicos. Mínimo. Es una producción, ¿no? Ya por ejemplo, aquí hay internamiento. En el 1.4 hay internamiento, ¿no es cierto? Y acá, el único especialista es el médico de familia. ¿Podrá atender enfermedades complejas? ¿Podrá operar el médico? ¿Podrá atender una preeclampsia? Quizás sí, por la experiencia, ¿no? Pero 1 o 2 no van a poder atender esa cantidad. Entonces sí hay problemas, ¿no? En temas de recursos humanos. Esto es importante también, ¿no? Aumentan las enfermedades no transmisibles crónicas, como les hablaba, ¿no? Hipertensión, obesidad, diabetes, ¿no? Enfermedades cardíacas y X cosas. Sin dejar de lado las enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, sabemos que el MINSA está, ¿no? Enfocado en la atención primaria, pero ellos van a poder hacer una prevención y control de estas enfermedades. Un pie diabético podrá tener la capacidad de manejar, quizás sí, quizás no. Hoy por hoy ni siquiera en los hospitales del MINSA hay subespecialidades para ver, ¿no? Este tema. Y esto es la causante, ¿no? Del 71% de las muertes en el Perú. Estas patologías. Por eso ellos lo consideran como, ¿no? Hablan incluso de pandemia. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Tiene que adecuar el perfil de los establecimientos de la salud para estas necesidades, ¿no? Quizás ya no necesito, ¿no? Un médico de familia, quizás un internista, un pediatra, ¿no? Pero si no hay recursos humanos, falta en el Perú. Entonces, la mayor cantidad de los profesionales están concentrados, ¿no? En las grandes ciudades, ¿no? Por ejemplo, Piura es una gran ciudad con mucho desarrollo, pero
hay pocos profesionales de salud. Pocos profesionales de salud. Por ejemplo, esto es del 2021, un médico serumista, ¿no? Hay desabastecimiento de farmacia en los establecimientos del primer nivel. Antes. Me quedaba sin medicamentos para los diabéticos. A veces solamente tenía un tipo de analgésico. Por ahí un paracetamol, quizás un ibuprofeno. Ancash, donde tiene un buen canon minero, pero en Ancash es una de las regiones donde hay mucha corrupción, mucha corrupción. Entonces, solo el 14% de los centros tenía capacidad de gestión, imagínate. Es que los médicos de verdad muy poco saben de gestión, ¿no? Quizás, ¿no? Como en Colombia, deberían contratar empresas para que administren. Capacidad resolutiva limitada, ¿no? Solo el 32% de los pacientes acuden al primer nivel de un centro clínico. ¿Por qué crees? Porque desconfían, no tengo infraestructura, ¿no? Voy a ir y no me van a atender, ¿no? Establecimientos de primer nivel cerrados, y créanme que van a encontrar cerrados. El médico serumista se va una semana, ¿no? Y cierra, ¿no? Y por ahí o solo atiende o se queda, ¿no? El técnico va a poder afrontar eso. Y peor, sin paracetamol, sin ibuprofeno y sin antibióticos. No todas las regiones son iguales. Por ejemplo, Ayacucho, ¿no? Tiene mejor gestión. Moquegua tiene mejor gestión, ¿no? Por ahí Cusco tiene mejor gestión. Mira, y solo el 17% de los establecimientos del primer nivel tienen disponibilidad de medicamento. O sea que más del 80% no tiene medicamento. A pesar que el gobierno, ¿no? Pone un indicador que todos los establecimientos, para tener el bono, tienen que tener medicamentos esenciales. Pero probablemente en Lima es fácil de medir, pero en Ancash, en Huancavelica, ¿no? Ahí, ¿no? Se maquillan números para cumplir con el bono, ¿no? Todo el reporte, nadie te mira, nadie te supervisa, ¿no? Hay páginas amigables, ¿no? Que te dicen si tienes o no tienes tus medicamentos esenciales, pero generalmente eso no llega por el puesto de salud, ni siquiera está registrado, ¿no? Por ejemplo, los establecimientos de salud, generalmente los gobiernos regionales y las redes sí manejan esa información y ellos alimentan esa información. Pero es fácil decir para obtener el bono que sí tengo y lo registre como si tuviera, y en la práctica no lo tiene. Eso es lo que pasa en los establecimientos de salud. Por ejemplo, en Lima, ¿no? Te tienen el control cada vez, ¿no? El Estado está utilizando los medios tecnológicos para dar seguimiento con indicadores, con números, y te dicen ahí cuánto, si llegaste o no llegaste este mes, o no llegaste este mes, ¿no? O cumplir esa meta. Y esto es un problema que se van a enfrentar todos, chicos. Van a llegar a su puesto de salud, a su centro de salud, y solo vas a estar con la obstetra, vas a estar con la enfermera y ahí con el técnico, ¿no? Y ellos van a tener que salir también de vacaciones, de permisos, van a tener que salir mensualmente a entregar informes y reportes. Y ese día te quedaste sin enfermera, ese día te quedaste sin médicos, ¿no? Porque tienen que ir a las redes. Recuerdan que los puestos y centros de salud van a las microredes. De las microredes van a las redes. Y esa información va yendo, ¿no? Va a directa a su interés. Entonces, alguien va a tener que hacer el plan ¿no? El plan institucional. ¿Quién hace eso? Generalmente los médicos, ¿no? Y generalmente es copy y pega, ¿no? Por ahí cambio, como no conocen, recién llegados, no saben la problemática. Entonces ahí las enfermeras más antiguas saben suturar, saben interfaz, son campeones en hacer ese informe y nos van enseñando y enseñando. Pero sí o sí tenemos que llenar información de todo tipo,
cuántos vacunados, cuántas atenciones, tienes que llenar a tu GIS, ¿no? Los reportes, tienes que evaluar a tu establecimiento de salud, tienes que hacer proyectos de mejoras y te alcanzará tiempo. No te va a alcanzar tiempo, imagínate, tienes sobrecarga, ¿no? Alquileres y se van a dar cuenta. Entonces tienen que hacer gestiones, porque si no conoces de nuevo cómo exiges, ¿a quién exiges? Por los mismos tendrán que pedir por él, ¿no? Por ejemplo, el CIS, que financia, te dice solo puedes comprar medicamentos, ¿no? Y puedes comprar por ahí equipos médicos, ¿no? Insumos. Equipos médicos no mienten. No, puedes comprar insumos, materiales, medicamentos, ¿no? Por la plata del CIS. Pero no puedes contratar recursos humanos, a pesar que tú produces, porque hay formas y muchos establecimientos y redes le sacan la vuelta al CIS, ¿no? Por ejemplo, te permite el CIS que cada niño al año, ¿no?, sea evaluado 2 veces por el odontólogo o por el, ¿no?, psicólogo. Y muchas veces le citan a la mamá y tiene su tablerito de control, ¿no? Viene el niño y si pueden le hacen pasar para sacarle plata por una atención, le hacen pasar, ¿no?, por el pediatra, por el odontólogo, abre la boca y ya, le cobra. Aprovecha pasar ahí nada más, ¿no?, por el psicólogo y le van dando, ¿no? Y van generando atenciones para sacar dinero. Pero de nada sirve que tengas dinero si no te permite gastar en recursos humanos y en equipamiento. Mira, el INEI afirma que el 22.6% de la población presenta algún problema de salud y prefiere buscar atención en una botica o una farmacia, ¿no? Entonces, si vemos acá, en el primer nivel de atención del MINSA de salud, ¿no?, muy poco, ¿no? Acá en el MINSA 20%. En las privadas, 14 consultorios sobre todo, y algunos policlínicos. De salud, 7%. La mayoría, ¿dónde va? A la farmacia. En Sudamérica, muchos países ya no te venden el medicamento sin receta médica, ¿no? Entonces acá todavía uno va a la farmacia y se compra, ¿no? En el médico del pueblo, que es el farmacéutico, ni siquiera es farmacéutico, técnico de farmacia. No, aprendió que para tomar cubre la fiebre, te da. ¿No? Aprendió que la citromicina, ¿no?, es bueno para problemas respiratorios. No, aprendió que la cefalexina es muy bueno, o la dicloxamida, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, acá no sé si se nota, compara, ¿no?, el 2020 con el 2012, ¿no? Entonces vemos que anteriormente, el 2012 es la celestita que no se nota muy bien, ¿no? Antes iban más al primer nivel, más iban a los consultorios privados, más iban a la salud, al hospital MINSA, ¿no? Buscaban más atención en los establecimientos de salud. Al 2020 van disminuyendo todos. ¿Y dónde está eso? Van a final. ¿Por qué? ¿Para qué voy a ir al establecimiento de salud si no me van a atender adecuadamente? Voy a demorar un montón. Si voy a la farmacia, me dan una pastilla y me curo rápido. ¿No es cierto? Es lo que pasa en la realidad. Igual, comparamos acá, ¿no? Principales motivos, ¿por qué no acudió a los establecimientos de salud? No fue necesario, ¿no? Porque me curo solo, tomo mis hierbitas, ¿no?, y mejoro. Se autorreceta, ¿no? Voy a la farmacia y me compro la citromicina, ¿no? Demora mucho en la atención, falta de tiempo, no confío en los profesionales de salud, no tuve dinero para mi pasaje, ¿no? Se encuentra muy lejos, tengo que caminar horas y horas, no tengo seguro, un poco por ciento, y allá me gritan,
mucho de maltrato. ¿No? Y entonces, si nos damos cuenta y comparamos, miren, cada vez es al revés, ¿ves? Últimamente, ¿no? Tienen más quejas que antes. Algunos gobiernos, por ejemplo, el año pasado, aquí el presupuesto, sobre todo el despliegue 11, disminuyó, ¿no? Entonces, este año felizmente, ¿no?, ha mejorado. Cada vez el Estado, de hecho, sí está invirtiendo más, ¿no?, pero es insuficiente. Ahora vamos a hablar de las tendencias en el primer nivel, ¿no?, en general. La transformación digital, sí o sí, eso se está trabajando, ¿no? Fue un gran avance en la época del COVID, como alguien me decía, doctor, ¿no? Telesalud ya no está funcionando adecuadamente, porque quiero conseguir una atención, ya no. Antes, en época de la pandemia, había un grupo de profesionales de salud que tenían algún factor de riesgo, ¿no?, que tenías que mantenerlo en aislamiento para protegerlos, ¿no? Tenía hipertensión, diabéticos, médicos, vayan a la casa. Entonces, como tengo que pagarles, ¿no?, implementé el teletrabajo. Entonces puedes atender. Y entonces ahí atendía. Como no podía el Estado atender presencialmente, ¿no?, entonces comenzaba a llamar. Y todos los establecimientos de salud hacían su propaganda, ¿no?, y te mandaban el número, si era posible, por tus redes sociales, ¿no? Si tienes problemas de salud, llámate al número. Y muchos llamaban, los que tenían conocimiento, ¿no?, y si no, vamos a buscar. Pero terminó la pandemia, dijeron, ¿sabes qué? Todos regresan de una manera presencial. Algunos pocos establecimientos de salud, ¿no?, permanecen haciendo eso, pero no se sabe, ¿no?, cuál es el número y qué establecimiento, ¿no? Por ejemplo, yo sé que el Instituto Nacional de Breña sigue haciendo, ¿no?, teleconsulta. Entonces, la telesalud hoy por hoy solo se ha enfocado en las teleinterconsultas, ¿no? Médico de primer nivel hace la consulta, ¿no?, con el fin de referirlo, ¿no?, a un especialista, ¿no?, de un nivel de complejidad mayor. El otro, ¿no?, la salud comunitaria y preventiva. Esto, por ejemplo, en Cuba es muy bueno. Algunas regiones del país tienen el tema de Cilico, ¿no?, que forman agentes comunitarios, ¿no?, para que vayan vigilando a los pacientes con malnutrición y gestantes, y tienen un soporte. Aquí también fomentan el autocuidado y la prevención de las enfermedades, sobre todo, ¿no?, los problemas que ya les mencionaba, ¿no?, enfermedades no transmisibles. Este es un tema nuevo, el enfoque de One Health, creo que así se lee, ¿no? Aquí lo que tienen que ver es la integración, ¿no?, de los médicos veterinarios con los médicos, ¿no? Y uno que dice, no te tiene que ver la naturaleza con los animales y el tema humano, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta que en los últimos años hemos tenido pandemias, ¿no?, el SARS-CoV y la viruela del mono. Entonces los estados están previniendo para que, seguramente que los vamos a tener, ¿no?, pero están viendo, ¿no?, trabajar esto. El otro tema es la equidad y la accesibilidad, ¿no? Entonces hoy por hoy el gobierno está construyendo barcos flotantes, ¿no?, está acercándose cada vez más, ¿no?, los gobiernos regionales, sobre todo, impulsando atención, ¿no?, a las comunidades más lejanas. Arman sus buses ahí con algunas especialidades y van dando, ¿no?, algunas atenciones. Y eso, de gestión basada en datos, cada vez más, ¿no?, las historias clínicas, ¿no?, se está comenzando a trabajar. Entonces, si voy a un establecimiento de salud y no encuentran mis resultados, ¿no?, que mi historia no era mi historia, sino era de otro paciente que parecía que tenía mis apellidos parecidos, ¿no?, que voy y no le encuentro al médico y tiene que nuevamente el médico que ingresa hacerme nuevamente la evaluación, ¿no?, para hacerme una operación o el discurso.
Entonces se está trabajando en ese tema, no solo en el Perú, sino a nivel del mundo. Entonces, ¿qué es lo que está buscando el Perú? El CEPLAN, ¿no? Con el Plan Estratégico Nacional al 2050, ¿no? Ha planteado 4 objetivos nacionales. Esto, ¿no? Uno es el desarrollo de las personas, territorio sostenible, competitividad e innovación, democracia y paz. El tema de salud está involucrado en este objetivo, ¿no? Que es el primer objetivo. Aquí lo que quiere decir que el Estado tiene que educar a la población y asegurar la salud. Al 2050 falta bastante tiempo, ¿no? Entonces piensa que una persona más educada, más preparada, ¿no? Va a poder mejorar su salud, ¿no? Y el Estado está invirtiendo más en estos temas. Esto, ¿no? Que se trabajó y se va a trabajar este año, del 23 al 26, en estas políticas generales de gobierno, paz social, pero lo que a nosotros nos interesa es la salud como un derecho humano, ¿no? Es una de las políticas generales. ¿Y qué va a involucrar esto? Mejorar la cobertura del esquema nacional de la vacunación. O sea que sí o sí, ese tema no solo va a terminar en el serio, sino vamos a seguir, ¿no? Trabajando. Anteriormente había problemas, por ejemplo, de las refrigeradoras, de las conservadoras, ¿no? ¿Alguien sabe del data lawyer? ¿No? Para conservar los medicamentos tienen ahí un dispositivo, ¿verdad? Y que sabe, ¿no? Cuándo han aperturado, si tiene o no el frío suficiente. Entonces eso se viene trabajando ya bastante tiempo, pero en este 3 años lo priorizaron nuevamente y seguro que van a seguir priorizando. Aquí, mejorar la infraestructura, equipamiento y la atención de los servicios de la salud en los diferentes niveles. Aquí se había pensado construir 1000 establecimientos de salud, ¿no? Priorizando la atención primaria de salud. No, en estos en 23, 26, ¿no? ¿No? Y entonces, hay algunos que sí han hecho, pero no tienen recursos humanos, ¿no? Hay uno en Satipo que hicieron, por ejemplo, grande. Uno, que hay problemas. Como hay mucha corrupción, no pueden entregar. Y tampoco no quieren recibir. ¿Por qué? Porque si lo reciben, terminó las denuncias, los problemas políticos ahí, que viene una gestión saliente con la gestión nueva, ¿no? Entonces, porque... Pero uno tiene que asumir los activos y los pasivos. De nada me sirve, si yo sé gestión, ¿no? Que ese elefante blanco no dé, ¿no? No sirva para seguir atendiendo a la población. Si ya lo gastaron mal, ya fue, utilízalo, ¿no? Ya tendrá su proceso ahí, ¿no? Pero hay que utilizarlo. Pero algunos no quieren saber nada, no quieren. Y hay varios elefantes. Este es un tema muy importante, mejorar la prevención y el tratamiento del cáncer. Pero ¿cómo priorizo? ¿Cómo detecto? ¿No? En un hospital de primer nivel, donde no hay un gastroenterólogo, no hacen endoscopías, ¿no? Y muchas veces ya se detecta, ¿no? Cuando ya está en metástasis y hay muy poco o nada que hacer, ¿no? Esos son los problemas. Y vamos a tener que trabajar. ¿Sabían que, ¿no? En el Perú es uno de los países donde los insecticidas no tienen un control adecuado, ¿no? Y el país es uno de los países, ¿no? Donde se ha visto más. Entonces lo que recomienda, ¿no? Para una alimentación, un estilo de vida saludable, que uno debe tener una dieta saludable, y lo que recomiendan es 50% de verdura, 25% de proteína y 25% de carbohidratos. En la práctica, todo es al revés. Es la mitad de arroz, un 25% de menestra y por ahí una proteína pequeña. Y ensalada y veces literal. ¿No es cierto? Pero, ¿no? Lo que recomiendan es comer ensalada, sí, pero una ensalada, ¿no? De una verdura que tenga cáscara, ¿no? Cáscara. Entonces, la lechuga, por ejemplo, que nos gusta mucho porque va acompañada de nuestro pollito a la brasa, ¿no? ¿Tendrá cáscara? No tiene. Entonces la fresa,
¿no? Tampoco insecticidas altos, no recomienda. Anteriormente las familias, ¿no?, compraban su piña y sacaban las caras para hacer hervir su chicha ahí por la casa, ¿no? Ya no recomienda, ¿no? Ya no, porque todo eso tiene insecticidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Trujillo y Huancayo Junín tienen sus institutos, pero no hay profesionales, ¿no? Van profesionales cada cierto tiempo, ¿no? Y entonces van juntándose para tal fecha todos los pacientes que tienen algún problema, ¿no? Entonces los que no acceden a esa atención porque no está el especialista, ¿qué hacen? Venir a Lima. ¿Y eso les genera gasto o no? Sí. ¿No? Alojamiento, comida. Entonces el gobierno no está. No necesitamos dos, necesitamos en cada región, ¿no? El otro, fortalecer la lucha contra la anemia y la desnutrición crónica. Y estoy seguro que sí o sí ustedes van a tener que ver esos temas en su cédula. Promover estilos de vida saludables de forma sostenible. ¿Cómo? ¿Qué le dices? ¿No? Si el señor no tiene ni siquiera ingresos, ¿no?, para decirles, ¿sabes qué? No puedes comer verduras, ¿no? No puedes comer verduras que no tengan cáscara. Tienes que hacer ejercicio, ¿no?, cada cierto tiempo. ¿Cuánto tiempo debe hacer ejercicios? Semanal. Eso es, generalmente se prioriza antes de los 40 años, ¿no? Después de los 40 años tienes que sumarle a eso actividades tipo gimnasio. ¿Por qué? Porque después de eso comienzan a debilitarse atrofias, ¿no?, los ligamentos, tendones y los músculos. Entonces, pausas activas obligatorias. Nos vamos a dar cuenta, ¿no?, acá. Estas son las políticas multisectoriales, ¿no?, multisectoriales al 2030. Va a haber 3 objetivos: mejorar los hábitos, conductas y estilos de vida saludables de la población; asegurar el acceso a servicios integrales de salud de calidad y oportuna; mejorar las condiciones de vida de la población que genera vulnerabilidad y riesgo de la salud. Al 2030 no falta nada. ¿Lograremos? No creo que lo lograremos. El primer objetivo, ¿no?, quizás para temas generales: mejorar los hábitos y conductas saludables de la población. Ahora, después, ¿qué hora es? 4:07. Ya, en 10 minutos. Vamos a identificar esto, ¿no? Y estoy seguro que en 3 años, 4 años, ¿no?, van a hacer su salud. 3, 4 años. 3 años. 3 años. Tienen que trabajar en esto. Y necesito que se organicen grupos de 10 para ver las problemáticas y cómo podrían trabajar para enfrentar todo eso. ¿Perdón? Salud no tiene. ¿Cuántos gerentes solo había? Muy pocos. Había solo el 14%. Claro, y además hay muy pocos gerentes. Los médicos no somos buenos gerentes ni buenos administradores. Falta especialistas, ¿no? Pero ¿cuántos forman? ¿No? Muy pocos forma el Estado en disposición, ¿no? Por ahí algunos hacen una maestría, pero una maestría en administración está por los 50.000 soles, ¿no? Entonces, estos temas antes no se dictaban. Pues uno lo aprendía cuando ya estaba. Claro, cuando estaba. Ahora la universidad está pensando en ustedes, yo creo que desde la primera vez que se formó. Claro, se necesita bastante, pero, o simplemente médicos que tengan algo de conocimiento de gerencia, algo, ¿no? Entonces, acá, mejorar los hábitos y conductas saludables de la población. Es una pregunta que van a tener que presentarlo, puede ser en diapositivas, pueden salir a exponerlo, ¿no? Pero tienen que hacer algo, porque eso, ¿no?, esas actividades van a depender, claro, ¿cómo van a hacer?
¿Qué van a plantear? No sé, puedo quizás ir a la municipalidad, ¿no? Hay programas sociales, quizás ahí aprovecho en capacitarlos o en educarlos, o vienen los pacientes con hipertensión, los educo. Colombia educa, como les dije, bastante. Al hipertenso, ¿no? Sabe cuándo debe acudir al establecimiento, cuándo debe sumar algún medicamento, cuándo no. Quizás le digo, cómprate tu glucómetro, ¿no? Y vienes en tales condiciones. No sé, ustedes van a tener que resolver. Imaginando que estamos en un cero. Exacto, eso. Van a ir al primer nivel. ¿No? ¿Qué van a hacer? Quizás no todo eso, pueden escoger 4 actividades o 3 actividades. Claro. No necesariamente. Mira, lo que yo he aprendido es, ¿no? El que no hace nada, nunca se va a equivocar. Si haces algo y planteas algo, tienes la idea, ¿no? Tienes la posibilidad de hacerlo. Entonces, si vas a empezar, ¿no? El partido con un pensamiento perder, ¿cuáles son tus probabilidades de ganar? Nulas. Pero si vamos, ¿no? Con un pensamiento que algo hay que hacer, siempre hay algo que hacer, siempre, ¿no? Entonces, el otro, implementar estrategias que incrementan la lactancia materna apropiada. Por ejemplo, esto es una actividad que siempre hacen concurso de mamoncitos, ¿no? Y lo van apremiando, ¿no? El otro, realizar acciones para, ¿no? Asegurar el conocimiento y cumplimiento de las medidas y condiciones de seguridad y salud en el trabajo y en todas las organizaciones. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Que todas las empresas públicas o privadas, sean de salud o no sean de salud, tienen que implementar el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El Estado está preocupado, ¿no? Porque hay enfermedades profesionales, ¿no? Que es de alto costo. Entonces, el otro, regular los contenidos etiquetados, ¿no? Y publicidad de alimentos procesados. Directamente quizás a ustedes no les corresponde, ¿no? Pero como país tenemos que hacer algo porque es un objetivo multinacional, perdón, multisectorial, ¿no? Tienes que asociarte con los gobiernos regionales, con las iglesias, ¿no? Harás campañas, por ejemplo, para que venga el inspector, el epidemiólogo o DIGESA de las regiones, ¿no? O identificarás qué establecimiento. Bien difícil va a ser esto, ¿no? Hoy por hoy los empaques tienen ahí su rombo, ¿no? Sí, ¿No? Entonces, eso es lo que... Quizás ahí puede decir, mira, que lo venda en las tiendas, pero no en los kioscos de los establecimientos no, educativos. Puede ser, ¿no? O hacer campañas de concientización. El otro tema, fortalecer los servicios de telesalud para la población de zonas aisladas. Ay, mira, no tengo internet, o sí, gestiono con mi municipalidad de tal hora a tal hora para hacer mis interconsultas, ¿no? Con el pediatra. Yo soy médico general, tengo patologías, ¿no? Y de tal hora a tal hora hago mis interconsultas. O puedo hacer, ¿no? Algunos damos, no, te doy mi número telefónico, voy a estar de viaje y cualquier cosa, ya. En Estados Unidos, por ejemplo, el cardiólogo está jugando golf, ¿no? Y le llaman y va dando indicaciones, ¿no? Va revisando, ¿no? En su rayera, en su tablet, ahí, ¿no? Y puede ingresar a la historia clínica del paciente. Adecuar las infraestructuras y equipamientos de acuerdo al perfil de las patologías. Eso, por ejemplo, si tengo hipertensos, ¿qué tengo que hacer? Si tengo diabéticos, ¿qué tengo que hacer? Mínimo haré un plan de gestión para contratar, quizás en el intento que dará, ¿no? De contratar cada cierto tiempo, ¿no? Que venga un médico internista. Hablaré con la municipalidad, ¿no? O, ¿no? Sumaré a todos los que sufren de diabetes y hablaré con la municipalidad y los trasladaré a las campañas que está organizando, no sé, o coordinaré para que un día específico al mes puedan atender
a todos mis pacientes con hipertenso que no puedo manejar. Esas son gestiones. Implementar redes integrales de salud, quizás, ¿no? Yo te acepto tal cosa, te consigo tales cosas, pero tú aceptas a mi paciente. Implementar el modo de cuidado integral de la salud de la población por curso de vida. No sé. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Garantizar un adecuado acceso e inocuidad de los alimentos y derivados de la población. Muy lejos está nuestro alcance. Mejorar el cuidado de las personas víctimas de violencia de género, violencia contra niños, adolescentes y personas vulnerables. Pondré mi cartelito para que la población sepa, ¿no?, que un tocamiento indebido puede denunciarlo por este canal, ¿no? Garantizar el adecuado manejo de residuos sólidos, reducir las condiciones de riesgo de los medios de vida ante emergencias y desastres. ¿Cómo hago? ¿No? Comienzo a formar los primeros auxilios quizás a mis promotores, no lo sé. Pueden utilizar esto o pueden utilizar la pobreza, ¿no? Pueden utilizar accesibilidad. ¿Cómo mejorar? 4, de 3 a 4, para que puedan hacer, quizás les doy ahí 20 ¿qué horas? 4:20. Ya, entonces les doy. Sí, ¿no? Entonces hay que, yo creo que por cada uno 5 minutos, 5 minutos. Si son 7 grupos, ¿cuántos grupos son? Va a ser mucho. Es que no son 5 minutos, va a ser 2 minutos, 3 minutos. Sí, hay que mencionarlo porque si no, son muchos. Si les doy 5, van a ser 40 minutos. Pero para